2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Soy el maestro Juan Nibardo Álvarez Condori y el día de hoy desarrollaremos el contenido de representación gráfica de las fracciones, correspondiente al área de matemáticas para cuarto año del nivel primario. Atentos a la siguiente explicación. Muy bien, queridos estudiantes, para iniciar con el tema de representación gráfica de las fracciones, empezaremos por unos cuantos ejemplos, ¿no? Para el Día del Niño, compramos una torta de chocolate, la cual tenemos que repartir en partes iguales a 6 estudiantes. Entonces, repartimos la torta en 6 partes iguales y a cada estudiante le toca una sexta parte de la torta. Para realizar la representación gráfica de la torta, la representaremos como un sexto. Entonces decimos que a cada estudiante le toca un sexto de la torta de chocolate. Ahora realizaremos otro pequeño ejemplo con un pan, ¿no? Tengo un pan y este pan tengo que partirlo a dos niños en 2 partes iguales, ¿no? Parto el pan en 2 partes iguales, entonces ya tengo un medio de cada pan. Entonces la representación gráfica de la repartición del pan es un medio. Ahora, seguimos con otro pequeño ejemplo. Tengo una sandía, la cual tengo que repartir a 4 estudiantes en partes iguales. Parto la sandía con un cuchillo y obtengo 4 partes iguales. Como son 4 partes iguales, tengo un cuarto de sandía que le va a tocar a cada estudiante. Entonces la representación gráfica va a ser un cuarto de sandía. Ahora, muy bien, queridos estudiantes, nos realizamos una pequeña pregunta. ¿Qué es una fracción? ¿No? Nos dice que una fracción es la representación de un entero y cada pequeña parte de la fracción que se divide en partes iguales y cada fracción es parte de un entero. Ahora pasamos a las partes de la fracción. La fracción tiene 2 partes. Un numerador que está en la parte superior representada por el número 3, como vemos en el ejemplo, y el denominador que está representado por el número 7, que está en la parte inferior. Y esta fracción se leería como 3/7. También nos dice que además de la representación escrita y numérica, una fracción puede ser representada mediante gráficos, diagramas como región o como conjunto. A continuación tenemos otro pequeño ejemplo, ¿no? La representación mediante gráficos. Aquí tenemos un limón. Tenemos que pintar 7 partes de las 8 que tenemos del limón. Y este ejercicio nos ayuda a reconocer mediante gráficos la fracción que estábamos viendo en el ejemplo, que se lee 7/8. Muy bien, en conjunto, se representa mediante una cantidad de elementos divididos en grupos pequeños según indique el denominador, con igual cantidad de elementos. Pintamos los grupos que corresponden al numerador. Atentos al siguiente ejemplo. Aquí tenemos 3 cuartos que tenemos que representarlo en conjunto. Entonces hacemos 4 conjuntos de 25 unidades, como nos indica el denominador. Y solo utilizamos 3 conjuntos, como nos indica el numerador. Entonces tenemos 3 cuartos de una fracción representada en conjuntos de 100 unidades. Ahora, también podemos representar una fracción en la recta numérica. Una fracción también puede ser representada en una recta numérica. La unidad entre 2 números se divide en partes iguales según lo indique el denominador y así ubicamos la fracción representada. Representamos 4/6 en la recta numérica.
Entonces, como vemos en el ejemplo, el numerador nos indica que tenemos que encontrar primero el número 4 y el denominador el 6. Entonces, como vemos en el ejemplo, ya hemos ubicado 4/6. ¿Cómo saber si dos fracciones son equivalentes o iguales? Nos indica que además de la representación gráfica para comprobar si dos fracciones son equivalentes, podemos multiplicar en cruz ambas fracciones. Si obtenemos el mismo resultado, decimos que son fracciones equivalentes. En este pequeño ejemplo nos dice que Manuel quiere comprar medio kilogramo y 2/4 de kilogramos de carne. Entonces, queremos saber si son iguales. ¿Qué hacemos? Multiplicamos el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción. En este caso sería 1 por 4. Y el denominador de la primera fracción con el numerador de la segunda fracción, que es 2 por 2. Entonces, 1 por 4 nos da 4 y 2 por 2 también nos da 4. Entonces, esta fracción de 1/2 y 2/4 son equivalentes. También existen dos formas de obtener fracciones equivalentes. Una es por amplificación y la otra por simplificación. Para obtenerla por amplificación, si una fracción es equivalente por amplificación, multiplicamos el numerador y el denominador por un número distinto a 0. En este caso estamos multiplicando por el 2, ¿no? 2 por 4, 8, como vemos en el ejemplo, y 2 por 6, 12. Ahora lo hacemos por simplificación. Cuando hacemos por simplificación tenemos que dividir por un número mayor a 0. En este caso, 2. 4 dividido a 2, a 2. 6 dividido a 2, a 3. ¿No? Seguimos con más ejemplos. Ahora, ¿cómo comparamos y ordenamos las fracciones? Nos hacemos nuevamente esa pregunta. Cuando comparamos fracciones, nos encontramos con tres casos muy particulares. El primer caso, cuando dos o más fracciones tienen igual denominador, como vemos en el ejemplo que son 7, porque en el primer ejemplo tenemos 3/7 y el segundo ejemplo 5/7, es mayor la que tiene el numerador mayor. En este caso, como vemos en el ejemplo, 5/7 es mayor que 3/7. Pasamos al segundo caso. En el segundo caso nos menciona cuando dos o más fracciones tienen igual numerador, es mayor la que tiene el denominador menor. Ahí tenemos en el ejemplo 3/6 y 3/8. Entonces es mayor 3/8. En el tercer caso nos indica cuando una fracción tiene distinto denominador y distinto numerador, se determina al mayor al representarlo de forma gráfica utilizando el mismo referente. Entonces, es mayor 5/10. Continuamos, niñas y niños. Ahora, veamos el siguiente video y reflexionemos acerca de la importancia de las fracciones en nuestra vida cotidiana. Veamos el video. En este video identificaremos algunos ejemplos donde las fracciones son de gran utilidad. Seguramente te vas a sentir identificado con alguno de ellos porque son experiencias que has vivido. ¿Sabías que la necesidad de medir y repartir equitativamente dio paso a la creación de las fracciones? Todos los días utilizamos las fracciones sin darnos cuenta. Cuando compramos y repartimos, siempre están presentes. Por ejemplo, ¿qué cuarto de queso más delicioso? Como recordarás, una fracción es la expresión de una cantidad dividida entre otra, es decir, cuando dividimos un entero. Los elementos que componen una fracción son el numerador y denominador. ¿Los recuerdas? Apuesto a que sí. Veamos el siguiente ejemplo. Una ocasión compré una pizza y la dividí en 8 partes iguales. De esas 8 partes, solo decidí comerme una. Por lo tanto, en fracción, tomé 1/8 de pizza.
fue muy deliciosa. Como podrás darte cuenta, en la fracción coloqué el número 8 en el denominador porque representa el total de partes iguales en que dividí la pizza. Y coloqué el número 1 en el numerador porque representa la parte que he tomado del total de la pizza. Así como este ejemplo, hay otros más en los que las fracciones están presentes. Veamos los siguientes. Cuando ya hemos consumido medio litro de leche, cuando mamá compra medio kilo de café, o cuando partimos una naranja por la mitad y estamos obteniendo un medio de la misma. Como hemos podido observar, niños y niñas, en el video, las fracciones están en nuestro cotidiano vivir. Cuando vamos a la tienda por medio kilo de carne, cuando vamos al mercado por medio litro de aceite, ¿no? Entonces, niños, tenemos que aprender a representar gráficamente las fracciones. Para concluir, niñas y niños, con el contenido del día de hoy, les invito a trabajar las actividades 35, 36 y 37 de nuestro cuaderno, de nuestro cuadernillo, las cuales están en las páginas 29 y 31. Muy bien, niñas y niños, espero que les haya gustado la clase de hoy. No olviden lavarse las manos, desinfectarse, usar barbijo y abrigarse bien, porque el invierno ya ha empezado. Hasta la próxima clase. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.